Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema Un niño nos es nacido, como parte de la serie El regalo más grande de Dios. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Ahora, como cristianos, alrededor de Navidad, normalmente enfatizamos el Nuevo Testamento, que es nuestra fuente principal acerca de nuestra salvación y también de cómo vivir nuestras vidas como creyentes. Hay 4 evangelios que narran la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos proveen información y nos dan también desafíos para que nosotros podamos seguir viviendo como seguidores y creyentes en Cristo Jesús. El resto del Nuevo Testamento, sin embargo, contribuye también a esa conducta y lo que Dios espera de nosotros. Las epístolas, el libro de los Hechos y Apocalipsis también contribuyen, instrucciones para nosotros para poder seguir el mandato del Señor de llevar discípulos a Cristo y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no olvidemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento componen la palabra de Dios, que nosotros llamamos la Biblia. 37 libros del Antiguo Testamento y 29 libros del Nuevo Testamento es nuestra Biblia. Ambos tienen su lugar. El Antiguo Testamento viendo hacia Jesús y nosotros viendo a Jesús, pero ya su obra redentora pasara. Entonces, ambos testamentos son necesarios para nosotros. Por eso, la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice, la palabra de Dios toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, esa palabra a la cual se refiere en 2 Timoteo 3:16, principalmente era el Antiguo Testamento, no el Nuevo. El Nuevo estaba siendo todavía escrito, algunos ya, pero muchos libros todavía no habían sido escritos, especialmente los de Juan. Disperso a través del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos y los profetas, hay docenas o centenares de promesas que nosotros llamamos profecías mesiánicas, que tienen que ver con la persona y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que determinó Dios para que se pudiera identificar a su tiempo el Mesías, creer en Él y tener la salvación esperada. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se explican más claramente esas profecías mesiánicas que el libro de la profecía de Isaías. Por eso, en algunos lugares, el libro de Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, antecediendo de los 4 Evangelios del Nuevo Testamento. Una de las citas más conocidas del Evangelio de Isaías, que Handel escogió para su obra magistral musical que se llama El Mesías, es esa famosa profecía que celebramos cada Navidad, de Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros, que es citada en el Nuevo Testamento como profecía cumplida en el nacimiento de Jesús de la Virgen María. Fue escrito como 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y este texto claramente habla del milagro de la encarnación. Algo que Dios hizo, no el ser humano. Pero no solamente habla del nacimiento. Por ejemplo, habla también Isaías acerca de Juan el Bautista. Y dice en Isaías el capítulo 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y lo detalla más ese ministerio. Habla también acerca del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y leyó en el rollo del profeta Isaías lo siguiente: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y cuando concluye la lectura y su explicación de ese texto, como era costumbre en la sinagoga, para que no hubiera ninguna duda, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros que profetizó Isaías 700 años antes en mí. Por eso es conocido el libro de Isaías como el 5º evangelio, porque contiene tantos pasajes acerca del Mesías prometido.
Y uno de los más conocidos, aparte de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, es el que cantamos nosotros para iniciar este servicio, que viene textualmente de Isaías, el capítulo 9, versículo 6. Entonces les voy a pedir que por favor abren sus Biblias a Isaías, el capítulo 9, versículos 1 al 7, mayormente ahí estaremos. Y la profecía que cantamos, la más conocida, es: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin embargo, aunque esta es la más conocida, esta profecía inicia en el versículo 1 del capítulo 9. En el Evangelio de Mateo, quédense ustedes en Isaías, dice que Isaías, el capítulo 9, versículo 1, halla su cumplimiento en el inicio del ministerio público, milagroso y popular de Jesús en la provincia de Galilea. Y dice ahí textualmente: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, estaba en Judea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, ciudad principal de Galilea, que está junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí, 2 tribus de Israel, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido, en referencia a Jesucristo. Ahora, hoy, tanto como en los días de Isaías, estamos viviendo una oscuridad creciente en nuestra sociedad, alrededor de todo el mundo, pero incluyendo también México y la ciudad de Puebla. Ustedes saben que los valores que establece la palabra de Dios, las convicciones que espera que tengamos nosotros, los hijos de Dios, están siendo continuamente atacadas, criticadas, en una ola creciente. Y no voy a mencionar específicamente, ustedes saben lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Es bien difícil hoy en día para las parejas jóvenes criar a sus hijos, porque hay tanta presión de una cultura cada vez más antagónica hacia ellos, y es difícil a veces contrarrestar toda la presión y toda la influencia que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes en su entorno académico y social. Y los padres, como no los tienen todas las horas del día en su casa, tienen que ayudar a contrarrestar toda esa influencia. Obviamente la iglesia toma su parte. Tenemos nosotros el ministerio hacia los niños que se llama Kids Torrefuerte. Tenemos el ministerio Owanza, Obreros Aprobados No Serán Avergonzados, los sábados en la mañana, para darle a los papás un apoyo en esa tarea que tienen y en esa batalla que están teniendo para lograr pasar su fe, sus valores de acuerdo a la palabra de Dios y sus convicciones para practicar la fe en nuestra cultura antagónica a sus hijos. Y es una batalla. Si antes era una batalla, ahora es una mayor batalla. Hemos crecido nosotros, especialmente los de mi generación para arriba, los de tercera edad para arriba, en una cultura que no era tan antagónica a los valores y a la fe cristiana. Se respaldaba, no se atacaba tanto, no había tantas diferencias. No estoy hablando que México era un país cristiano, era, entre comillas, un país en donde se daba la oportunidad de practicar la fe cristiana y no se obraba directamente en contra de ella. Pero en la ola creciente que estamos viviendo de oscuridad, eso va a suceder cada día más. Vamos a sentir la presión y vamos a tener la tentación de avergonzarnos, de decir que somos creyentes o de practicar la fe por el precio que vamos a tener que pagar, especialmente las nuevas generaciones. Entonces, la oscuridad que vivía Israel en aquellos días no solamente era espiritual, sino también era territorial. Estaba siendo amenazada por naciones vecinas que querían apoderarse, especialmente del norte de Israel,
por una ruta que se menciona ahí en Isaías el capítulo 9, versículo 1, que se llama la Via Maris en latín, que era una ruta comercial muy importante que pasaba desde el mar Mediterráneo a través de Capernaum hacia el norte oriente, que todas las naciones alrededor querían dominar por la riqueza que producía esa ruta. Ahí se puede ver en el mapa. La Vía Maris es esa línea como que color vino que está abajo desde la izquierda subiendo al mar de Galilea. Ese territorio fue la ruta que usaron los ejércitos invasores a través de la historia. Siria, el país más al norte que todavía existe, el imperio de Asiria y el imperio de Babilonia, inclusive Egipto, todos querían poseer estas ricas rutas de comercio porque así dominaban todo el Medio Oriente. Y a menudo Galilea fue humillada precisamente al ser conquistada por la lucha entre estas naciones a su alrededor. Y todavía sigue la lucha el día de hoy. Ya no por la Vía Maris, ya eso no es el mismo comercio que antiguamente, pero sigue la presión sobre Israel. Es el mismo territorio donde los pies de los soldados invasores habían pisoteado literalmente toda esperanza y habían dejado únicamente tristeza y dolor, como lo menciona Isaías 9, 1 y 2. Pero en esta profecía mesiánica, Isaías está dando esperanza a los desesperados, que están en angustia y en aflicción. Y está diciendo que les espera un escenario muy diferente en el futuro. Dios los había escogido, esa provincia especialmente, para un privilegio y un honor muy especial. Durante siglos, los creyentes judíos tenían la esperanza que Dios iba a distinguir en especial esa región debido a esta profecía. Inclusive los rabinos en los tiempos de Jesús enseñaban que la redención iba a aparecer en Galilea, aunque no del pueblo pequeño de Nazaret. Y cuando viene Jesús en cumplimiento de esta profecía de Isaías 9, 1 al 7, caminó por esa tierra de Galilea llevando esperanza, alegría y paz en donde antes había oscuridad y angustia. Después de sus 40 días de luchar contra las tentaciones y Satanás en el desierto, Él empieza su ministerio público milagroso, popular en Galilea, que después Mateo identifica como la región de Zabulón y Neftalí, 2 tribus de Israel, citando este pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 1. Y noten ahí en sus Biblias que dice el capítulo 9, versículo 1 de Isaías: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¡Qué palabras de esperanza! ¡Qué palabras que nos llevan a la fortaleza! Para los judíos en aquellos tiempos, pero hoy en día, si alguien nos dice a nosotros en medio de una angustia y aflicción, en medio de una prueba, decirle: esto no va a durar para siempre, va a pasar, ten paciencia. Viene alguien al lado para fortalecernos porque nos encontramos debilitados en ese momento por la aflicción y la angustia, y viene alguien al lado. Esto va a pasar, Dios está en control. Para los desesperados y angustiados, la oscuridad y la angustia no permanecerían para siempre, es lo que Isaías está diciendo a los judíos de su generación. Y creo que es lo mismo que está diciendo Dios a nuestra generación: no permanecerá para siempre. Dios está en control y Dios tiene un mejor futuro. El gozo acompaña la luz del amanecer, pero la luz en aquellos días no iba a alumbrar sobre la generación de Isaías, sino sobre una generación 700 años en el futuro. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Quisiéramos que fueran nuestros tiempos, porque a nosotros a veces nos parece muy largo el tiempo en donde estamos angustiados y desesperados y quisiéramos que termine ya. Dios tiene el control y Dios tiene sus tiempos y caminará esos tiempos con nosotros. Y creo que podemos tomar de estas palabras de Isaías 9:1 un principio para nuestras vidas, un principio para nuestros tiempos. Puede ser que vivamos hoy tiempos de oscuridad por un tiempo. Puede ser que vivamos la desesperación y angustia por un tiempo, pero para los hijos de Dios eso no durará para siempre. Y eso es un consuelo para nosotros el día de hoy. Tengamos paciencia, por lo tanto, y esperemos esos tiempos de luz, gozo y paz, que es lo que anhelamos y lo que celebramos en este tiempo de Navidad. Y esa es la promesa del versículo 2
de Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Ahora, noten que ahí gramaticalmente no lo pone en el futuro. No dice el pueblo que andaba en la oscuridad verá una gran luz. Ha visto. Tan seguro el profeta, tan seguro de que Dios va a hacer esto, tan seguro que Dios lo iba a cumplir, que dice, en la oscuridad ha visto, presente, una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Cumplimiento en el ministerio de Jesús y cumplimiento en nuestras vidas cuando Jesús entra a ellas. El profeta Isaías en este texto usa dos comparaciones para ilustrar el regocijo que trae ese Mesías a las vidas de esa generación y a nuestras vidas el día de hoy. La primera fue el gozo de la cosecha. La segunda, la alegría al final de la batalla cuando un enemigo es totalmente derrotado y destruido. Versículo 3 de Isaías 9, véanlo ahí en sus Biblias. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Las dos comparaciones hacen énfasis en la gracia de Dios cuando Dios obra a nuestro favor en manera inmerecidamente. Aunque los obreros en aquellos días pasaron por arduos trabajos para sembrar, regar y cosechar, no podían hacer nada realmente, humanamente hablando, para asegurar una cosecha porque dependían de dos factores que no podían controlar en aquellos días: el sol y la lluvia. Hoy en día tenemos otras ayudas artificiales, pero en aquellos días no, solamente el sol y la lluvia. Por lo tanto, era la gracia de Dios que les daba la cosecha. En la otra comparación, Isaías cita la derrota de Madián, en el que solo con unos 300 hombres, Gedeón derrota a un ejército numeroso, mucho mayor que los 300 de los madianitas y sus aliados, con la ayuda de Dios, porque no hubiera sido posible derrotar a ese numeroso ejército si no hubiera sido por la ayuda de Dios que batalló por ellos por su gracia. Y la victoria resultaría total y el júbilo resultaría extraordinario. Y creo que esta victoria que menciona aquí Isaías es simbólica del triunfo espiritual que Dios le iba a dar a su pueblo por medio de este Mesías prometido aquí, a través del niño que Isaías nos va a describir un poco más adelante. El pecado y la muerte la va a derrotar Jesús. Satanás oprime a toda la humanidad, pero la misericordia de Dios destrozará su poderío y lo derrotará por siempre. La raíz del mal será eliminada. Los veo muy serios, bastante serios. Navidad es alegre. Ok, voy a cambiar de giro un momentito para poner una sonrisa ahí. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Es cierto? Que los pastores andamos como leones rugientes buscando a quien cazar. Así que cuidado, solteros aquí. ¿Ya? Bien, regresemos aquí a Isaías. Esa victoria es imposible para cualquier esfuerzo humano, solo puede ser alcanzada por la gracia de Dios. Y en los siguientes dos versículos el Señor nos describe cómo sucederá esto en Isaías 9, 6 al 7. Dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo no tan conocido dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Asegurará que esto se lleve a cabo. Aquí tenemos la razón para todo este gozo prometido, para esta luz prometida en los primeros versículos de esta profecía. El nuevo y grandioso Rey. Mediante el milagro de esta profecía, Isaías describe a Emmanuel, Dios con nosotros, con más detalles. Dios le da a su pueblo, un niño nos es nacido, que es la razón fundamental del regocijo de la Navidad, ¿no?
Muchos de ustedes han puesto quizás un pesebre en su casa y todavía en México se permiten pesebres en lugares públicos que en otros países ya no se permiten. Tengo una cuñada que puso su pesebre enfrente de su casa y fue apedreado, o sea, prácticamente destruido con piedras, porque ya es una cultura que no aguanta eso, es intolerante y tolerante. Se espera tolerancia de nosotros, pero son intolerantes con nosotros. Esa es la cultura que yo llamo la nueva tolerancia. Pero nosotros todavía podemos tener cosas así para recordarnos de aquel evento. No es para adorar un pedazo de madera o de yeso, ¿no? Es nada más para recordarnos de aquel evento. Pero, ¿cómo puede un niño nos es nacido, cómo puede tener un niño tan pequeño traer tan grande gozo, traer luz en medio de la angustia y las tinieblas? Este niño que nos es nacido no es un niño cualquiera, no es un niño como los otros niños que han nacido en toda la humanidad, es especial y fuera de lo común. Ya lo supimos en Isaías 7:14, su nacimiento va a ser milagroso porque va a nacer de una virgen y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí en Isaías 9, versículos 6 al 7, nos da Isaías 8 características que se nos detallen, singulares, que distinguen el niño que nos es nacido de cualquier otro niño en la historia de la humanidad. Rápidamente, vamos a ir una por una. Después de las 8 lo voy a poner en pantalla, para que puedan tomar una foto, ahí van a estar las 8. En primer lugar, ese niño que nos es nacido es un hijo que nos es dado. ¿Cómo puede ser eso al mismo tiempo? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado implica preexistencia antes del niño. No es cualquier niño ni cualquier hijo dado, es el unigénito Hijo de Dios. Ese versículo que todos ustedes conocen, Juan 3:16, yo lo voy a arrancar y ustedes lo van a terminar. De tal manera, quiero escucharlo. Ha dado a su Hijo unigénito. Un niño nos es nacido. Eso lo distingue de todos los demás niños que han nacido en la humanidad o que nacerán después. Segundo, ese niño que nos es nacido tendrá el principado sobre su hombro. Tendrá todo el poder en el cielo y en la tierra con el fin de gobernar, proteger, sostener y controlar todas las cosas. Pero, ¿cómo es posible que un niño nacido ahí en un hogar no necesario humilde? Los carpinteros en los días de Jesús era un oficio que podía producir una vida buena, porque era realmente no tanto un carpintero de madera, era un constructor ligero que también operaba con piedras y también con madera. Probablemente José en Nazaret trabajaba de eso y trabajó también en Capernaum, que no estaba tan lejos, en obras pequeñas de construcción o grandes, no sabemos. Pero no era muy prestigioso el ser hijo de un carpintero. ¿Cómo va a ser el hijo de un carpintero todopoderoso? Bueno, aquí no está haciendo una referencia a un poderío terrenal, como el que podríamos describir del imperio romano que gobernaba alrededor del mar Mediterráneo. Como Jesús mismo contestó a Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios en los tiempos de Jesús sí vino, el reino de los cielos se acerca, pero no era un reino territorial como el imperio romano. Se confundieron algunos judíos porque esperaban un Mesías político y militar, no el Mesías que perdonaría el precio del pecado que todos tenemos. Había una confusión ahí. Jesús afirma que toda esta autoridad y todo este poder le ha sido conferido. Y lo dice en Mateo 28:18. Antes de decir, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Nuevo Testamento lo asevera una y otra vez. Me encanta el pasaje de Filipenses, el capítulo 2, versículo 6 en adelante, que creo para mí describe cómo es que este hijo, este niño que nos es nacido, llega a tener toda esta autoridad y todo este poder y reconocimiento debido a lo que él hizo. Dice Filipenses 2:6,
Cristo, el eterno Hijo de Dios, mis palabras, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que hizo Jesús. Escuchen lo que hace Dios el Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Todopoderoso. En tercer lugar, el niño que nos es nacido también será admirable. Voy a separar de admirable de consejero. Se puede ver en las dos formas. En esta ocasión lo separo. Una persona, un niño nacido extraordinario, milagroso, pero también extraordinario. Un milagro que sobrepasa todo lo que un ser humano pudiera pensar o imaginar en aquellos días. En nuestros días, como que se nos quita un poquito lo milagroso del nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos cuántas alternativas hoy en día para lograr el nacimiento de un hijo. Está la posibilidad para parejas que están batallando, y conozco varios que están batallando con eso, de ir in vitro. Esa es una opción que hay por ahí, y lograr, después que haya fertilización, que el embrión se coloque dentro de la mujer y tenga a su hijo. Hay varias parejas que aquí en la iglesia lo han hecho. Hay otro que no conozco ninguna pareja que lo han hecho, que es un vientre prestado. O sea, se renta a una dama para que tenga el hijo, porque la que quiere ser mamá no puede tener un hijo, pero sí tiene la posibilidad de colocar su ADN junto con su esposo en el vientre de otra mujer. O sea que hay cosas que en aquellos días, no. Entonces eso nos quita a nosotros un poquito el asombro, porque vemos otras maneras de hacer esto. No. En este caso, en los tiempos del Nuevo Testamento, no metió mano ningún ser humano. Él excederá lo que es posible para cualquier ser humano. Este infante es Dios y al mismo tiempo es totalmente hombre. Una persona especial y extraordinaria. Una maravilla y un milagro al mismo tiempo. Es admirable. Ahora, no podemos comprender nosotros el misterio de este niño que nos es dado, que al mismo tiempo es Dios poderoso y al mismo tiempo es un ser humano. Una persona, dos naturalezas. Lo único que podemos hacer es contemplar con reverencia y asombro el milagro de Dios encarnado, Emmanuel, entre nosotros. En cuarto lugar, este niño que nos es nacido es un consejero sin igual. Admirable consejero. Un consejero que no necesita rodearse de otros asesores como lo hacen muchas personas y gobernantes y empresarios, que necesitamos asesoría. Inclusive la misma Biblia nos dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en mi vida, en los últimos 40 años, siempre he tenido varones alrededor de mí que me pueden decir verdades que yo necesito escuchar, no nada más palabras que quisiera yo escuchar, para que den buenos consejos, sabios consejos. Jesús no necesitó de otros consejeros, pues Él conoce todas las cosas. Dice Juan 2:25, no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Su consejo es la gracia de Dios, su inspiración es la palabra de Dios. Y mediante ello el Mesías, Jesús, ha guiado las vidas de sus hijos, de sus seguidores a través de 2000 años. En quinto lugar, si existiera alguna duda acerca de si este niño es Dios o no, el siguiente de sus títulos, Dios fuerte, elimina esta duda. La expresión en el idioma original, que se traduce como Dios fuerte aquí en Isaías 9:6, también se usa en Isaías 10:21, en donde dice, un resto volverá al Dios fuerte. O sea, Él y el Padre son de la misma naturaleza y esencia. Es Dios mismo. Este último pasaje se refiere obviamente a Jehová, el nombre de Dios. En sexto lugar, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, también es Padre Eterno. El título Padre Eterno no lo confunden con el Padre, la primera persona de la Trinidad.
Esta es una expresión que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de una persona que es paternalista, que quiere ser papá. Yo, dentro de la estructura organizacional de Torre Fuerte, tengo una debilidad, y eso es que soy muy paternal. Eso es que perdono cosas cuando no debo perdonarlas, soy mucho más flexible que debo ser y así. Pero hay otras personas alrededor que me llaman a cuentas y corrigen mis errores. Pero Jesucristo es paternal. Se dice que Él es eterno, así como Dios el Padre se llama anciano de días. Y Cristo en un sentido tiene hijos, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿qué es lo que pasa? A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, el Mesías será un gobernante paternal. Este niño que nos es nacido tuvo siempre el corazón de un padre hacia sus seguidores, especialmente a sus discípulos. Los amó como un padre los amaba. Los disciplinó como un padre que ama a sus hijos, también los disciplinó. En séptimo lugar, el niño que nos es dado es el príncipe de paz. El niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, es príncipe de paz. Y yo creo que de todos estos títulos que aparecen en Isaías capítulo 9, ese es el cual yo personalmente me identifico mejor. Porque ¿qué buscamos cuando hay tiempos de oscuridad? Cuando hay angustia. Sobre todo, la paz. Nuestros corazones físicamente van latiendo muy rápido, se sube el pulso y la presión cuando estamos en situaciones y ¿qué queremos? Tranquilidad. Paz. Cuando tenemos problemas interpersonales en familia, ¿qué es lo que queremos? La resolución del problema para que haya paz. Cuando tenemos dificultades en el trabajo con los demás colaboradores en el trabajo y hay una tensión en el trabajo, ¿qué es lo que queremos? Que se resuelva para que haya un ambiente de armonía y paz. Cuando como amigos nos peleamos y no nos ponemos ni saludar y nos ignoramos cuando nos vemos en el restaurante, ¿qué es lo que quisiéramos? Que se resuelva esa situación que nos pesa y que haya paz. Y Jesús, el Mesías prometido, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, es el príncipe de paz. El autor de la paz, el promotor de la paz, el que nos da la paz que tanto estamos buscando. ¿Cuánto ha anhelado la humanidad una paz en todas las épocas? En términos humanos, la paz siempre será inalcanzable, sin embargo, porque depende de los seres humanos. En el sentido de países, ha habido guerras y guerras y guerras y guerras y habrán guerras y guerras y guerras hasta que Jesús venga por segunda ocasión y establezca un reino milenial de justicia y de paz. Entonces, en ese sentido, no nos sorprende. Ojalá que no existiera, pero no nos sorprenda. Mientras el mundo exista, siempre habrá guerras, rumores de guerra, discordias y contiendas hasta que Cristo venga otra vez. Fue el mensaje de Jesús ahí en el Monte de los Olivos, poco antes de su crucifixión, en Mateo el capítulo 24. Nos equivocaríamos si la paz que buscamos es solo el deseo de que cesen las guerras con su destrucción y muerte, porque esas van a estar con nosotros. Pero Jesús, el príncipe de paz, en primer lugar, ha dado o ha hecho posible una paz que todo ser humano necesita, la paz para con Dios. Jesús quitó la barrera que había entre hombre y Dios. Se rasgó el velo desde arriba para abajo, simbólico de que ahora ya no hay barrera para que el hombre nuevamente pueda tener comunión con Dios a través de Jesús, llegar a tener comunión con el Padre. Entonces hace posible esa paz espiritual que determina toda nuestra eternidad, que es más importante que la paz terrenal. Eso hace posible la paz para con Dios. ¿Quién me puede citar Romanos 5:1? Justificados pues tenemos paz para con Dios. Esa es la paz principal
porque la barrera ha sido quitada y podemos tener comunión con Él. Y esa paz nadie nos la puede quitar una vez que Dios nos la da. Esa paz durará por toda la eternidad y es la más importante, paz para con Dios. Pero también, seamos honestos, necesitamos paz ahorita mismo en esta tierra, no nada más la paz de Dios, sino esa paz en nuestro interior cuando estamos ansiosos, preocupados por situaciones de la vida. Y tenemos una preciosa promesa en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 ahí, que nos dice que si estamos nosotros llenos de preocupaciones y ansiedades y levantamos nuestras oraciones con todo ruego y súplica con acciones de gracia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Esa paz también la da Dios. En medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, en medio de la preocupación, es posible experimentar una calma que es un testimonio para las personas alrededor que observan la paz que uno puede tener en medio de la aflicción, cuando las cosas van mal, cuando la tormenta está más negra, cuando las olas están más fuertes. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Porque Dios tiene el control y ha puesto en mí una paz que ningún ser humano puede poner ahí. Una paz que sobrepasa ese entendimiento humano porque no la pueden entender porque viene de Dios. El mismo Jesucristo dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y al mismo tiempo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, en el mundo pueden tener aflicción, pero al mismo tiempo que en el mundo pueden tener aflicción, pueden tener paz en mí. Esa es la diferencia que hace el príncipe de paz en nuestras vidas. Eso hace también posible, si nos concentramos en lo bueno y agradable, lo que es digno de alabanza, en medio de las olas de la tormenta, podemos contar con el Dios de paz en una manera especial con nosotros. Porque Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no es ese tipo de paz. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando necesiten paz, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré el descanso que están buscando. Su paz sobrepasa cualquier cosa que pudiéramos imaginar y va más allá de lo que humanamente una persona pueda alcanzar. Esa paz hizo realidad cuando Él hizo la obra redentora. Bueno, en octavo lugar, este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado, es un rey cuyo reinado no tendrá fin. La llegada de este niño cumple la promesa que le fue dada a su antepasado David, de que el Mesías habría de venir y reinar por siempre. Y dice en el versículo 7, describe este reinado sin límites. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, subrayen eso, no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y, subráyalo, para siempre. ¿Y cómo sabemos que esto va a suceder? La última parte del versículo dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O lo podríamos poner de esta forma: Jehová lo hará. Él terminará la obra que Él inició en nosotros. Él va a hacer cumplir esta profecía, como todas las demás profecías se han cumplido. Aquí vienen las 8 características en la pantalla para que le tomen una foto si no pudieron escribirlas. No las voy a repetir, pero ahí está unos segundos para que puedan tomarle una foto. En su primera venida, Jesús vino a sufrir, morir y resucitar, declarando a todo el mundo que uno es justo y reconciliado por fe en Él, y su sangre nos limpia de todo pecado. Para los que vivimos en este tiempo del Nuevo Testamento para acá, esto ya sucedió en el pasado. No esperamos que se haga una realidad en el futuro. Para los que vivían en el tiempo de Isaías, eso era una profecía que iban a tener que esperar 700 años para verla cumplida. Sin embargo, su reino no tendrá fin. Y esto va a suceder en su segunda venida. Mas, oh amados, segunda de Pedro 3:8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años,
y 1000 años como un día. Hay una gran diferencia entre los tiempos de los seres humanos y los tiempos de Dios, debido a que nuestra vida tiene una corta duración a comparación de la eternidad. 80 años es bastante, es un hombre robusto. 120 años prácticamente es el límite de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra ahora mismo. Comparado con la eternidad, ¿qué son 120 años? Nada. Por lo tanto, los tiempos de Dios son diferentes. A nosotros nos parece algo eterno que dura mucho tiempo, pero para Dios es así. Y por eso a veces nos impacientamos. Por eso dice el versículo 9 de 2 Pedro 3, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, porque no había sucedido todavía, sino que es paciente para con nosotros, y la razón que todavía no ha sido cumplido es esta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Jesús todavía? Porque todavía hay personas que tienen que ser alcanzadas. No vendrá hasta que la plenitud de los gentiles de Romanos 11 se cumpla. Por lo tanto, seamos nosotros pacientes también. En conclusión, en Navidad celebramos el nacimiento y la encarnación milagrosa del niño que nos es nacido. En Pascua recordamos la muerte y celebramos la resurrección del Hijo que nos es dado. Y debido a estas dos realidades y profecías mesiánicas cumplidas, hoy gozamos y podemos disfrutar de los beneficios que obtenemos de este Hijo que nos es nacido, de este niño que nos es nacido, este Hijo que nos es dado, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Como creyentes en Jesús, esperamos pacientemente su segunda venida, pero disfrutamos todas las bendiciones de estar en Cristo Jesús como sus hijos ahora mismo. Y hoy, especialmente en esta temporada de Navidad, quería, a través de esta reflexión breve, que hoy demos gracias y honremos a Dios por ese niño que nos es dado, ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado. Pero al mismo tiempo quisiéramos aprovechar para invitar a cualquier persona que está en este auditorio o viéndonos en esta transmisión, que no ha recibido a ese niño que nos es nacido, a ese hijo que nos es dado como Salvador, que lo haga. Ese versículo que ya me citaron ustedes como congregación, Dios amó al mundo al darnos su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está esperando? Esa sería la mejor manera de celebrar la Navidad, para que el príncipe de paz te dé paz para con Dios y también puedes experimentar la paz de Dios en tu propia vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Honramos a Jesús, el niño nacido, el Hijo dado, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el día de hoy. Y damos gracias por esa obra redentora que hoy vamos en estos días de este mes, el 24 y 25, recordar y celebrar. A ti sea la gloria por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.